La semana pasada informamos de la noticia bomba de que Robert Wagner ha sido nombrado persona de interés en la muerte de su esposa, la legendaria actriz Natalie Wood. La muerte de Natalie Wood fue calificada de trágico accidente, pero nuevas pruebas impactantes dicen lo contrario. Los testigos oyeron gritos. La historia de su marido cambiaba constantemente. Se encontraron hematomas que no coincidían con la cronología oficial. Y enterrado en lo más profundo de su pasado había un oscuro secreto de Hollywood del que nunca escapó. ¿Por qué se retrasó la investigación? ¿Por qué se mantuvieron protegidos nombres poderosos? ¿Y por qué, después de más de 40 años, se dice que por fin se ha descubierto la verdad? Y es peor de lo que nadie imaginaba. Siga con nosotros. La chica de oro de Hollywood. ¿Quién era Natalie Wood? Era la chica dorada de Hollywood. Sonreía en las alfombras rojas, brillaba en las portadas de las revistas y deslumbraba al público en las salas de cine. Pero tras la imagen perfecta de Natalie Wood se escondía un mundo de dolor, control y miedo. Su repentina muerte a los 43 años conmocionó al mundo. A pocos días del 40 aniversario de la misteriosa muerte de Natalie Wood, el tiempo se agota para confirmar lo que realmente ocurrió. Pero aún más impactante es el hecho de que la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche ha permanecido enterrada durante más de 40 años. ¿Por qué Natalie Wood tenía tanto miedo al agua oscura? ¿Por qué le dijo una vez a una amiga que creía que su marido iba a acabar con ella? ¿Y por qué, tras décadas de rumores, nunca se ha responsabilizado a nadie? La vida de Natalie Wood comenzó entre las sombras de la penuria. Nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco con el nombre de Natalia Nikolaevna Zakarenko, hija de los inmigrantes rusos María y Nikolai. Huyeron de su patria en busca de una vida mejor, pero las dificultades económicas les persiguieron. Su madre, María, estaba convencida de que la manera de salir de la pobreza era a través de la pequeña Natalie. Cuando Natalie tenía 4 años, María la empujó a actuar. Primero con pequeños papeles y luego en el exigente mundo del estrellato infantil de Hollywood. No fue una introducción suave. En el rodaje de una película, cuando Natalie no pudo llorar a tiempo, María rompió una mariposa delante de ella, obligando a la niña a entrar en un estado de auténtica angustia. Funcionó para la cámara, pero fue un momento cruel que definiría gran parte de la relación de Natalie con su carrera y su madre. A pesar de la confusión emocional, no se podía negar el talento natural de Natalie. Era más que una cara bonita en la pantalla. Tenía una rara habilidad para combinar la inocencia con una profunda intensidad emocional, lo que la hacía destacar incluso entre las muchas estrellas infantiles de Hollywood. Su consagración se produjo a los 8 años en Milagro en la calle 34, donde interpretó a una niña inteligente y escéptica que dudaba de la existencia de Papá Noel. El papel la convirtió en un personaje muy conocido y lanzó una carrera que duraría décadas. Pero el público solo veía el exterior brillante y feliz. Pocos conocían las largas horas de trabajo en el plató, la presión constante por actuar y el agotador equilibrio entre educación y fama. A medida que crecía, Natalie luchó por romper con su imagen de estrella infantil. Su momento decisivo llegó con Rebelde sin causa, junto a James Dean, en el papel de Judy, la problemática adolescente que lucha contra la soledad y el amor. Natalie ofreció una interpretación tan cruda y auténtica que le valió una nominación al Oscar con solo 17 años. De repente, ya no era una niña actriz. Era una artista seria. A ese éxito siguieron papeles en West Side Story, donde interpretó a María, la joven puertorriqueña atrapada en una trágica historia de amor, y en Esplendor en la hierba, donde encarnó a una chica que luchaba contra el desamor y la enfermedad mental. Ambos papeles pusieron de manifiesto su extraordinaria gama emocional y la consolidaron como una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Para el mundo exterior, Natalie lo tenía todo: talento, fama, riqueza y una historia de amor digna de la gran pantalla. Su romance con el actor Robert Wagner fue noticia. De niña le había dicho a su madre que algún día se casaría con él. Y así fue. Los dos se convirtieron en una de las parejas más glamurosas de Hollywood. Su boda se celebró como un cuento de hadas hecho realidad, pero las apariencias, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, eran engañosas. Detrás de las cámaras, la vida de Natalie estaba estrechamente controlada, primero por su madre,
luego por las presiones del sistema de estudios y más tarde por las expectativas de su imagen pública. De niña trabajaba en horarios agotadores, a veces hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Incluso después de hacerse adulta, se encontró encorsetada por los papeles que le ofrecían y la reputación que tenía que mantener. Anhelaba libertad creativa y espacio personal, pero Hollywood, y las personas más cercanas a ella, rara vez se lo permitían. Uno de los hechos más inquietantes y poco conocidos de la vida de Natalie Wood era su profundo y paralizante miedo al agua oscura. No se trataba de una ansiedad casual. De niña, su madre le dijo que un vidente le había predicho que moriría ahogada. Esa profecía la persiguió el resto de su vida. Le aterrorizaban las aguas abiertas. Evitaba nadar y nunca aprendió a manejar embarcaciones con seguridad. Sin embargo, el destino, o tal vez algo más oscuro, la colocaría un día en un yate, con mal tiempo, de noche, en las condiciones que más temía. Nuevos testimonios. Sacuden el caso. 2024-2025. Novedades. Han tenido que pasar más de 40 años, pero el caso de la muerte de Natalie Wood acaba de ser sacudido hasta sus cimientos. En el último año han aparecido 2 nuevos testigos oculares, y lo que afirman es estremecedor. Dicen que oyeron a Natalie Wood gritar pidiendo ayuda y siendo agredida la noche en que desapareció del yate Splendor. Una de las nuevas voces más sorprendentes pertenece a un hombre que solo tenía 17 años en el momento de la muerte de Natalie. Trabajó como marinero de cubierta en las cercanías y, durante décadas, su relato fue ignorado o desestimado, pero ahora habla claro. Según su declaración, recuerda claramente haber oído una violenta discusión a bordo del Splendor, seguida de los inconfundibles gritos de una mujer en apuros. Recuerda haber oído a alguien suplicar ayuda, el ruido de cosas que se caían y, después, un silencio repentino y escalofriante. A estas nuevas afirmaciones se suma Marty Rowley, el autor de investigación que ha dedicado años a desvelar la verdad sobre la muerte de Natalie Wood. El próximo libro de Ruggie, Natalie Wood and the Devil She Knew, Natalie Wood y el diablo que conocía, ya está suscitando un debate público y jurídico. Sostiene que las autoridades disponen de suficiente material nuevo para justificar la reapertura del caso y la convocatoria de una investigación del gran jurado. Esto permitiría una revisión legal completa de las pruebas, bajo juramento, con la facultad de obligar a prestar testimonio, algo que nunca ha ocurrido propiamente en este caso. Pero tal vez la revelación más escalofriante proviene de Marilyn Wayne, una mujer que estaba anclada en un barco cercano esa noche. Marilyn lleva mucho tiempo afirmando que oyó los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda, una voz que gritaba repetidamente, «Ayudadme, que alguien me ayude, por favor, me estoy ahogando». Lo que hace que el relato de Marilyn sea aún más inquietante es algo que Natalie supuestamente le dijo en privado, «Wagner me va a matar». De ser ciertas, sugieren que Natalie vivía con miedo no solo del agua, sino del hombre con el que estaba casada. ¿Cómo es posible que, después de todo este tiempo, Robert Wagner siga siendo un hombre libre? Esa es una de las preguntas centrales que acechan hoy al caso. Wagner, una vez amado como un rompecorazones de Hollywood, fue nombrado oficialmente una persona de interés por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en febrero de 2018. Sin embargo, a pesar de esta designación y de la creciente presión pública, nunca se han presentado cargos contra él. Se ha negado sistemáticamente a cooperar con los investigadores, rechazando entrevistas y evitando preguntas directas sobre momentos clave de la noche de la muerte de Natalie. En cualquier otro caso, ¿se permitiría a un sospechoso permanecer tan protegido, tan intocable? Los investigadores, incluido el teniente John Corrina, han declarado públicamente que la versión de los hechos de Wagner no coincide con los relatos de otros testigos. Esta incoherencia es la razón principal por la que muchos creen que la investigación debería reabrirse formalmente. También está la cuestión del retraso en la respuesta de búsqueda y rescate. La noche en que Natalie desapareció, no se avisó a los guardacostas hasta las 3:03 de la madrugada, más de 4 horas después de que alguien la viera por última vez. Roger Smith, el capitán del barco de rescate que finalmente recuperó el cuerpo de Natalie,
Admitió posteriormente que no le llamaron hasta las 5:11 de la mañana, casi 6 horas después de su desaparición. Este enorme retraso no es un detalle trivial. En un caso de ahogamiento, cada minuto cuenta. Las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente tras unos minutos en agua fría. ¿Por qué se dio la alarma tan tarde y quién tomó la decisión de esperar? Los resultados de la autopsia de Natalie son aún más complejos. En ese momento, su nivel de alcohol en sangre era del 0,14%, y también tenía restos de pastillas para el mareo y analgésicos en el organismo. Estas sustancias probablemente afectaron a su coordinación, dificultando mucho su supervivencia una vez en el agua. Sin embargo, la autopsia también documentó múltiples hematomas en brazos, piernas y cara, lesiones que, según algunos forenses, no se correspondían con una simple caída accidental. En 2012, la Oficina del Forense de Los Ángeles actualizó su certificado de defunción para incluir la causa de la muerte como ahogamiento y otros factores indeterminados, reflejando la posibilidad de juego sucio. Un matrimonio construido sobre la fantasía y el miedo. Natalie Wood era solo una niña cuando vio por primera vez a Robert Wagner. Tenía solo 10 años cuando señaló una foto suya y le dijo a su madre que algún día se casaría con él. Para muchos, parecía una fantasía infantil, pero pocos años después, se hizo realidad. A los 18 años, Natalie empezó a salir con Wagner, y el 28 de diciembre de 1957 se casaron en una glamurosa ceremonia en Scottsdale, Arizona. Los medios de comunicación los adoraban. Se les consideraba la pareja de oro de Hollywood, dos estrellas de gran belleza y talento que parecían tenerlo todo, pero entre bastidores, ya se estaban formando grietas. Lo que hizo que el matrimonio de Natalie con Wagner fuera tan cautivador y tan problemático fue la enorme diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Mientras la prensa los retrataba como la pareja perfecta, los enterados informaban de que la relación estaba marcada por la inseguridad, el control y el resentimiento. Wagner, aunque exitoso por derecho propio, nunca fue capaz de igualar el nivel de fama o aclamación de Natalie. A principios de la década de 1960, Natalie era con diferencia la gran estrella, con nominaciones a los Oscar, papeles protagonistas y el respeto de la industria. Wagner, por su parte, era visto sobre todo como actor de televisión y coprotagonista ocasional de películas. Este desequilibrio alimentó tensiones silenciosas entre ellos. Se rumoreaba que Wagner estaba celoso no solo del éxito profesional de Natalie, sino también de la atención que recibía de otros hombres. Algunos conocedores de Hollywood afirmaban que Wagner podía ser posesivo y controlador, vigilando de cerca a Natalie y resentido con los coprotagonistas masculinos con los que trabajaba. Pero el rumor más explosivo, que aún suscita debate, fue que Natalie descubrió a Wagner con otro hombre poco antes de su primer divorcio. Según algunas fuentes, Natalie presenció un momento íntimo entre Wagner y otro hombre en su casa, una situación escandalosa en el clima conservador del Hollywood de 1962. Independientemente de que los detalles fueran o no exactamente como se informó, lo que está claro es que la pareja se separó en junio de ese año, y el 27 de abril de 1962 estaban oficialmente divorciados. Tras su separación, la vida amorosa de Natalie siguió siendo inestable. Tuvo una relación apasionada pero turbulenta con Warren Beatty, llena de intensas discusiones, celos y agotamiento emocional. Más tarde se casó con el productor británico Richard Gregson, con quien tuvo una hija, Natasha, en 1970. Pero incluso ese matrimonio se vino abajo a los pocos años, cuando Natalie descubrió que Gregson había tenido una aventura con su secretaria. Fue una traición devastadora, pero quizás sentó las bases para el capítulo más sorprendente de la vida sentimental de Natalie. En enero de 1972, casi una década después de su divorcio, Natalie y Robert Wagner se reencontraron. Ambos estaban solteros de nuevo. Wagner se había divorciado de la actriz Marian Marshall, y Natalie se había separado de Gregson. Amigos y familiares se sorprendieron de lo rápido que volvieron a caer el uno en brazos del otro. ¿Por qué Natalie volvió con Wagner después de todo lo que habían pasado? Algunos de sus allegados creían que aún no amaba,
que lo veía como el único hombre que realmente comprendía su mundo. Otros pensaban que quería recuperar la sensación de seguridad y pertenencia que una vez sintió con él, pero también había teorías más oscuras, que Natalie, tras años de desengaños y relaciones fallidas, volvía a una pareja conocida, aunque defectuosa, porque ya no confiaba en encontrar la felicidad en otra parte. Su segunda boda fue un acontecimiento tranquilo e íntimo, celebrado en un yate frente a la costa de Malibú el 16 de julio de 1972. A diferencia de su primera boda, repleta de estrellas, esta fue privada, personal y, para algunos, extrañamente simbólica. El océano, al que Natalie había temido toda su vida, se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo, o quizá de una peligrosa trampa. Desde fuera, su reencuentro parecía un cuento de hadas. Mezclaron sus familias, Butoch Pueka y Mosi. Wagner se convirtió en padrastro de Natasha y, en 1974, tuvieron una hija en común, Courtney. Durante un tiempo, pareció que habían encontrado la felicidad que les faltaba, pero las personas cercanas a ellos vieron signos de que los mismos viejos patrones estaban resurgiendo. Testigos del segundo matrimonio de Natalie y Wagner han descrito una relación llena de tensión y control. Los amigos recuerdan haber visto resurgir la posesividad de Wagner, especialmente cuando se trataba de la carrera de Natalie. Ella todavía quería asumir papeles difíciles, para empujar a sí misma como actriz. Pero, al parecer, Wagner quería que bajara el ritmo y se centrara más en la vida familiar. También hubo informes de que Wagner se sentía incómodo con las amistades y relaciones de trabajo de Natalie con otros hombres, incluidos sus coprotagonistas masculinos. Algunos dijeron que las peleas de la pareja podían ser fuertes y emocionales, aunque rara vez estaba claro para los que no eran de la pareja lo graves que eran esos conflictos. Uno de los aspectos más intrigantes y profundamente personales de esta historia procede de la hija de Natalie, Natasha Gregson Wagner. En los últimos años, Natasha ha trabajado duro para preservar el legado de su madre, produciendo un documental para la HBO titulado Natalie Wood, What Remains Behind. En el documental, Natasha habla abiertamente de los recuerdos que guarda de su madre y de sus complicados sentimientos hacia Robert Wagner, que ayudó a criarla tras la marcha de su padre biológico. Natasha describe a Wagner como un padrastro cariñoso y devoto, alguien que estuvo a su lado en los momentos más difíciles de su vida, pero incluso Natasha ha reconocido que le cuesta conciliar las dos caras de Wagner, el hombre de familia que conoció y el hombre al que persiguen las acusaciones de estar implicado en la muerte de su madre. ¿Cómo podemos entender estas contradicciones? ¿Cómo puede un hombre ser a la vez una figura paterna devota y una persona de interés en uno de los misterios sin resolver más duraderos de Hollywood? La verdad, como siempre, puede ser más complicada de lo que parece a primera vista. Algunos expertos en violencia doméstica y psicología de las relaciones señalan que el comportamiento controlador o emocionalmente dañino no siempre tiene el mismo aspecto desde dentro que desde fuera. Es posible que las personas cercanas a la situación no vean el problema en toda su magnitud o que normalicen ciertas pautas con el paso del tiempo. También es posible que la propia Natalie, a pesar de sus tensiones o temores, siguiera queriendo creer que su matrimonio podía funcionar, que ella y Wagner podían encontrar la paz y la estabilidad juntos. Esto nos lleva a una pregunta escalofriante. ¿Fue el segundo matrimonio de Natalie una auténtica segunda oportunidad? ¿O fue un peligroso regreso a una relación llena de tensiones no resueltas y peligros ocultos? La respuesta importa porque ayuda a dar forma a cómo entendemos los acontecimientos de noviembre de 1981. Si el matrimonio de Natalie y Wagner era realmente feliz y seguro, entonces su muerte podría aparecer más claramente como un accidente. Pero si su relación estaba marcada por los celos, el control y los temores tácitos, entonces los acontecimientos en el Splendor adquieren un tono mucho más oscuro y siniestro. La noche del 27 de noviembre de 1981, en el Splendor, se suponía que iba a ser una escapada relajante. Natalie Wood, su marido Robert Wagner, su compañero de reparto Christopher Walken y el capitán del yate, Dennis Davern, se embarcaron en el Splendor, un lujoso barco amarrado en la isla Catalina, una apacible escapada frente a la costa californiana.
Pero al final del fin de semana, la chica dorada de Hollywood estaba muerta, lo que desencadenó un misterio que ha durado más de 4 décadas. ¿Qué ocurrió realmente durante esas últimas horas en el yate? ¿Por qué la cronología oficial nunca parecía cuadrar? ¿Y por qué los testigos oían cosas que nadie a bordo quería explicar? El viaje del grupo a la isla Catalina debía ser un descanso casual durante el rodaje de Brainstorm, la película en la que Natalie y Balken estaban trabajando juntos, pero desde el principio hubo signos de tensión. El tiempo era malo, con vientos fríos y aguas agitadas que hacían incómoda la ubicación del yate cerca de Avellan. Wagner decidió trasladar el barco a 2 puertos, un lugar más tranquilo y aislado de la isla donde pudieran tener más intimidad. Pero resultó que la privacidad no haría más que avivar los conflictos que ya estaban latentes entre el grupo. Esa noche, los 4 bajaron a tierra para cenar en Dogs Harbor Reef, un conocido restaurante local. Los informes del personal del restaurante y de otros comensales dejaron claro que el grupo estaba bebiendo mucho. Botellas de champán, vino, cócteles, lo suficiente como para que, cuando se fueron, estuvieran notablemente intoxicados. Los testigos recuerdan a Wagner y Balken discutiendo en la mesa. Su discusión se centró en la carrera de Natalie. Balken, conocido por su franqueza, al parecer animó a Natalie a seguir centrándose en su trabajo, a emprender nuevos proyectos y a mantener su independencia. Wagner, por el contrario, parecía agitado por la idea, queriendo que Natalie diera prioridad a su matrimonio y su familia. Este enfrentamiento les llevaría de vuelta al yate, preparando el terreno para lo que vendría después. Una vez de vuelta en el Splendor, las discusiones fueron a más. Denis Deverne, capitán del yate, declaró posteriormente a los investigadores y a los medios de comunicación que la tensión era muy fuerte y que Wagner y Balken seguían discutiendo acaloradamente. Wagner, según Deverne, estaba cada vez más celoso, convencido de que el interés de Balken por Natalie no era puramente profesional. El propio Wagner admitiría más tarde que, en un momento dado, cogió una botella y la golpeó contra la mesa, enfadado, pero lo que ocurrió después de ese momento sigue siendo uno de los misterios centrales del caso. Aquí es donde la línea de tiempo comienza a desmoronarse. Wagner afirma que Natalie se acostó pronto y que cuando fue a verla, ya no estaba, pero según Deverne, había algo más. Deverne ha dicho que Wagner no solo era consciente de que Natalie había desaparecido, sino que también retrasó deliberadamente dar la alarma. Deverne afirma que Wagner le dijo que no encendiera los reflectores, que no alertara a otros barcos y que no se pusiera en contacto con los guardacostas de inmediato. Este retraso resultaría crítico. En aguas frías, el tiempo de supervivencia puede medirse en minutos. Entonces, ¿por qué hubo un lapso de más de 4 horas entre el momento en que Natalie fue vista por última vez y el momento en que se contactó con la guardia costera? Mientras tanto, en un barco cercano, una pareja llamada John Penn y Marilyn Wen estaba pasando la noche. Alrededor de la medianoche, Marilyn escuchó algo aterrador, la voz de una mujer, gritando desde el agua. La voz era suplicante, una y otra vez. Marilyn despertó a John y escucharon juntos, intentando localizar la fuente de los gritos. Entonces oyeron la voz de un hombre, tranquila, desdeñosa, que decía, «Vale, cariño». Y entonces cesaron los gritos. Marilyn estaba tan perturbada por lo que había oído que intentó ponerse en contacto con las autoridades al día siguiente, pero nunca fue llamada a declarar. ¿Por qué se ignoraron los informes de testigos tan críticos? Cuando por fin se llamó a los guardacostas, hacia las 3:03 de la madrugada, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Natalie fue descubierto varias horas después, flotando a 1 milla del yate. Llevaba un camisón de franela, una chaqueta de plumas y calcetines. Su bote, la pequeña embarcación amarrada al Splendor, fue encontrado varado cerca. Los primeros informes sugirieron que Natalie debió de intentar asegurar el bote, cayó al agua y se ahogó, pero esa explicación planteó preguntas inmediatas. Natalie era famosa por su terror al agua oscura. Odiaba los barcos. Amigos y familiares dijeron que nunca habría salido sola de noche, sobre todo con mal tiempo, y las amarras del bote se encontraron todavía atadas, lo que sugiere que nadie lo había desatado.
Los resultados de la autopsia añadieron aún más misterio. La tasa de alcoholemia de Natalie era de 0,14%, muy por encima del límite legal para conducir. Y tenía restos de pastillas contra el mareo y analgésicos en el organismo, que habrían amplificado los efectos del alcohol. Pero lo más preocupante eran las lesiones físicas, hematomas en brazos, piernas y cara, y una abrasión en la mejilla izquierda. Los expertos forenses han debatido si estas lesiones se debían a una caída al agua o si sugerían un forcejeo antes de que cayera por la borda. El forense regional, el doctor Thomas Noguchi, dictaminó que la muerte había sido un ahogamiento accidental, pero más tarde admitió que había cuestiones sin resolver. En 2012, la oficina del forense modificó la causa de la muerte a ahogamiento y otros factores indeterminados, reflejando la posibilidad de que hubiera ocurrido algo más siniestro. Uno de los elementos más sospechosos sigue siendo el retraso en denunciar la desaparición de Natalie. Según la legislación marítima, el capitán de un barco tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Davern ha declarado en repetidas ocasiones que Wagner le impidió actuar con rapidez, diciéndole que todo estaba bajo control y que debían esperar. Wagner, por su parte, siempre ha negado cualquier delito, insistiendo en que estaba en estado de shock y que los sucesos de aquella noche fueron un trágico accidente, pero los críticos sostienen que el largo retraso le costó la vida a Natalie, y que también dio tiempo convenientemente al grupo para aclarar su historia antes de que llegaran las autoridades. Otra incoherencia clave gira en torno a la hora en que Natalie fue vista por última vez. Wagner ha dado diversas versiones a lo largo de los años. A veces diciendo que estaba en la cama, a veces sugiriendo que había ido a cubierta. Valken ha guardado silencio, aunque en una rara entrevista especuló con la posibilidad de que Natalie hubiera ido a ajustar el bote pensando que golpeaba contra el yate. Pero ¿por qué una mujer con tanto miedo al agua haría algo así en mitad de la noche, con mal tiempo y después de haber bebido mucho? Esa explicación nunca ha satisfecho del todo a los investigadores ni al público. La rapidez con la que se cerró el caso también suscita preocupación. A los pocos días, la versión oficial era que la muerte de Natalie Wood había sido un desafortunado accidente, un trágico paso en falso que se había cobrado la vida de una de las estrellas más brillantes de Hollywood, pero a medida que se iban conociendo más detalles, quedaba claro que esta explicación dejaba demasiadas lagunas. Nunca se entrevistó formalmente a los testigos. Se pasaron por alto los testimonios y se permitió que las personas más cercanas a Natalie se marcharan sin enfrentarse a un escrutinio serio. ¿Qué ocurrió exactamente en el Splendor entre el momento en que el grupo regresó de cenar y el momento en que Natalie desapareció? ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? ¿Por qué se oyeron gritos desde el agua, pero nadie a bordo informó de ellos? ¿Y por qué, después de todo este tiempo, nadie ha sido capaz de ofrecer un relato claro y coherente de aquella noche, del secreto que se llevó a la tumba, de Kirk Douglas y de los abusos? En Hollywood, en 2021, Lana Wood, la hermana pequeña de Natalie, publicó un libro que sacudió la comprensión pública de la vida de Natalie Wood. En Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood, Lana hizo una revelación asombrosa. Natalie le había confiado en una ocasión que había sido agredida por uno de los hombres más poderosos de Hollywood, Kirk Douglas. Para desentrañar este asunto, hay que remontarse a los años 50. Natalie era una estrella emergente de 16 años, cuidadosamente guiada, y algunos dirían controlada, por su madre, María. María estaba decidida a llevar la carrera de Natalie a lo más alto, pues creía que las conexiones poderosas eran la clave para convertir a su hija en un auténtico icono de Hollywood. Según Lana, María organizó una reunión entre Natalie y Kirk Douglas, que en aquella época era uno de los nombres más importantes de la industria cinematográfica. Douglas era conocido por su encanto, su poder de estrella y su influencia. Para María, presentar a Natalie a Douglas era una oportunidad. Un movimiento estratégico destinado a asegurar futuros puestos y abrir nuevas puertas. Pero lo que Natalie experimentó esa noche no fue un emocionante avance en su carrera. Según el relato de Lana, Natalie volvió a casa visiblemente agitada, con la ropa desarreglada y la voz urgente. Apartó a su hermana pequeña y le susurró aquellas escalofriantes palabras: «Me hizo daño».
Lana. Durante años, Natalie cargó con el peso de aquella experiencia, sin contarle a casi nadie lo que había sucedido. Incluso cuando su fama crecía, incluso cuando se convertía en una de las actrices más queridas de Hollywood, mantenía este trauma enterrado en lo más profundo de su ser. ¿Por qué es tan importante esta revelación? Porque desvela las oscuras realidades del viejo Hollywood, un sistema en el que las mujeres jóvenes, especialmente las actrices jóvenes, eran tratadas a menudo como mercancías, sus carreras y sus cuerpos entrelazados en una estructura de poder controlada por hombres. Muestra cómo Natalie, incluso en la cima de su éxito, no solo estaba marcada por el talento y la ambición, sino también por experiencias tempranas de explotación y daño. Y plantea preguntas difíciles sobre cómo ese trauma puede haber influido en las decisiones que tomó más tarde en la vida, incluidas sus relaciones, su sensación de seguridad y sus patrones de confianza y miedo. En los años 50 y 60, los hombres poderosos del mundo del espectáculo solían estar protegidos por estudios, publicistas y equipos jurídicos que trabajaban incansablemente para proteger su reputación. Las jóvenes que hablaban se arriesgaban a que las pusieran en la lista negra, las ridiculizaran o las despidieran. Sus carreras podían destruirse en un instante si se les consideraba problemáticos o si desafiaban a las personas equivocadas. Pero esta cultura de protección no solo se aplicaba a Kirk Douglas. Productores, directores, agentes, todos operaban dentro de un marco que priorizaba la reputación y el beneficio sobre la seguridad y la justicia. Y para alguien como Natalie, las experiencias tempranas de violación y traición pudieron moldear su forma de ver las relaciones, de entender el poder y de navegar por las peligrosas aguas de la fama. La vida personal de Natalie estuvo marcada por relaciones complicadas, a menudo dolorosas. Sus matrimonios, especialmente con Robert Wagner, estuvieron llenos de pasión, pero también de celos, control y tensión. Los investigadores del trauma describen a menudo cómo los patrones tempranos de abuso pueden hacer a las personas más vulnerables a dinámicas insanas o controladoras en etapas posteriores de la vida. La vida de Natalie parece reflejar este patrón, una búsqueda de amor y seguridad que a menudo la llevó de nuevo a